Hola chicos, muy buenas tardes. Para el día de hoy vamos a tener como clase virtual el ejercicio de identificar en qué consiste el proceso de ingeniería de métodos dentro de la organización y los métodos que se manejan dentro de una empresa como pilar importante para el desarrollo de la productividad y el mejoramiento de la eficiencia dentro de los procesos productivos que una empresa o una industria maneja. Nuestra cátedra es la organización y métodos, de la cual vamos a estar hablando en la sesión de hoy. Para poder empezar vamos a identificar que uno de las apuestas o de las estrategias que tiene que generar una empresa productiva es generar una toma de decisiones. Y esta toma de decisiones puede ir articulada hacia las diferentes áreas administrativas o productivas que están dentro de la planta. Cuando hacemos un ejercicio desde la parte de ingeniería de métodos, y en este caso en ingeniería industrial, nosotros vamos a identificar que esas decisiones van a ir orientadas hacia el diseño de los puestos de trabajo, hacia el mejoramiento del puesto de trabajo, y es más, para identificar las diferentes problemáticas o situaciones que se pueden presentar dentro de un puesto de trabajo. Entonces es así como vamos a identificar que existen ya unas preguntas macro que se puede uno que las puede generalizar para poder identificar los diferentes aspectos dentro de un puesto de trabajo. Es así como cuando vamos a hacer un análisis de una línea de producción o de un puesto de trabajo, nosotros vamos a tener que hacer como ingenieros una verificación de esa estructura y entonces para hacer esto, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar muy bien unas preguntas, por ejemplo, que son ¿quién? O sea, ¿cuáles son las características mentales, físicas de la fuerza de trabajo, de la persona que hace parte de esa labor dentro de un área específica o dentro de un puesto de trabajo? Vamos a identificar el qué es prácticamente cuál es el trabajo que esta persona está desarrollando dentro de la empresa, dónde, cuál es la ubicación espacial, geográfica o prácticamente del área de trabajo, para que según esta identificación del dónde poder identificar cuáles son las distancias entre puestos de trabajo. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué analizamos cuando hacemos el ejercicio de preguntarnos el cuándo? Es identificar cuál es el tiempo que ocurre el flujo de trabajo, o sea, los horarios, cuánto tiempo hay esa interacción hombre-máquina, cuánto tiempo está la persona dentro del proceso de desarrollo de un producto. Cuando hacemos el ejercicio del por qué, estamos haciendo alusión hacia la parte de la inducción, los objetivos, metas, por qué la persona está trabajando en ese puesto de trabajo y cómo vamos a identificar cuáles son los procesos y procedimientos que esta persona debe llevar. Entonces, el ejercicio del análisis de métodos o de puesto de trabajo consiste en identificar todos esos factores que hacen parte de esta estructura, que a veces se la puede llamar de este triedro que va a ser hombre, proceso y producto. Entonces, esa interacción entre hombre, proceso y producto, vamos a identificar cómo se está desarrollando el ejercicio o cómo se viene trabajando el proceso de transformación. Vamos a identificar que entonces en la ingeniería de métodos es el estudio de métodos, o sea, es identificar cuál es ese registro, cuál es ese examen que se está desarrollando y la forma de trabajar dentro de un puesto de trabajo. Y vamos a identificar, además de eso, cuáles son los diferentes métodos, que hay unos que son sencillos, son eficaces o son eficientes para el proceso de aplicarlos, y pues prácticamente que a mí como empresa me pueden llegar a reducir costos. El procedimiento básico, simplemente para hacer una aplicación de un proceso de estudios o un análisis de los métodos o los tiempos dentro de un puesto de trabajo como función de un ingeniero industrial, en primer lugar está definir. ¿Qué es lo que vamos a definir? Vamos a definir qué es lo que se va a trabajar. ¿Qué es lo que se quiere hacer?
¿Qué es lo que usted quiere identificar? ¿Cuál es como esa condición? Si quiero identificar el ejercicio de los métodos, si quiero identificar el tiempo que la persona está desarrollando su labor, si quiero identificar, por ejemplo, las distancias o los recorridos de un producto, entonces vamos a definir qué acción es la que vamos a aplicar. Segundo, vamos a hacer un levantamiento de información. Vamos a tener que acudir, pues en este caso, a una identificación de fuentes primarias, ¿cierto? Para poder identificar de manera directa qué es lo que está pasando. Y ese ejercicio de recoger esa información, vamos a tener que articularla con el ejercicio práctico de un trabajo in situ, ¿cierto? Donde vamos a estar recopilando información tanto de la persona, del proceso, de la máquina, del producto y demás. La vamos a examinar esa información a través de los diferentes métodos para poder mirar cuál es el trabajo, cuál es la secuencia que se está llevando. Vamos a hacer una consideración, o sea, vamos a identificar, y eso ya tiene que ver con un ejercicio de acoplamiento con el área administrativa para poder identificar qué es lo que está sucediendo en ese puesto de trabajo, por qué se está demorando mucho tiempo, por ejemplo, un producto en pasar de una unidad a otra o de un puesto de trabajo a otro, para así poder aplicar alguno de los métodos, alguna estrategia de mejoramiento y hacer posteriormente un ejercicio de verificación, de control o en este caso de observación para poder mirar que sí está generando un mejoramiento hacia la empresa. Como ya habíamos hablado anteriormente, nosotros podemos identificar o trabajar a partir de unos diagramas como herramientas que me permiten visualizar el proceso productivo. Dentro de esos diagramas, llámese un diagrama, puede ser un diagrama de Pareto, un diagrama hombre-máquina, un diagrama de proceso, un flujograma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre debemos tener un encabezado donde se va a identificar los aspectos puntuales, por ejemplo, la identificación del puesto de trabajo, el lugar donde se está desarrollando, el área específica o la actividad laboral que se está desarrollando, cómo vamos a identificar los diagramas, porque como pueden presentarse bastantes, hay que estarlos secuenciando en una numeración. Vamos a tener a veces diagramas que pueden tener más de una hoja o una página, por lo tanto los debemos paginar, ¿cierto? Vamos a identificar quién es la persona que lo proyecta, lo desarrolla y quién lo revisa o quién da ese aval de ese diagrama. Entonces, dentro de este encabezado, pues nosotros lo vamos a trabajar en diferentes diagramas. Uno de los diagramas que ya habíamos empezado a trabajar es el diagrama de proceso, el cual tiene un orden lógico a partir de una serie de secuencias de procesos. Entonces, si nosotros vamos a identificar, siempre vamos a leer un diagrama desde la parte izquierda hacia la parte derecha, en este orden. Y en este mismo orden es como se van generando la entrada de los materiales hacia el proceso. Por lo tanto, debemos hacer una identificación de los mismos. ¿Cómo lo trabajamos? A partir de una simbología que se contempla tanto en el diagrama de flujo como en este diagrama de proceso, en las cuales nosotros vamos a ir trabajando de manera secuencial para poder tener esta línea de producción en esta forma, ¿cierto? Entonces aquí podemos identificar los diferentes tipos de materiales que se van comprando y que se van adecuando como a mi línea de producción. Entonces parte el proceso de transformación en línea recta y cada vez va ingresando un material a este proceso que ustedes ya lo hicieron el ejercicio. Aquí podemos identificar cómo podemos numerar en un diagrama de procesos donde en la parte superior, ¿cierto? Tenemos la identificación de ese flujograma y vamos a identificando con un símbolo en forma de círculo, es una operación, ¿cierto? Un cuadro viene a ser como la inspección, los diferentes conectores y cómo vamos a ir identificando los diferentes
las diferentes operaciones. Entonces tenemos la operación número 1, la número 2, la número 3, la número 4. Generamos un proceso de inspección y a partir de esto vamos a tener la operación número 5, número 6, número 7. Se hace una segunda inspección, ¿cierto? Aquí ingresa otro producto, la operación número 8, ingresa el otro componente, el número 9, 10, 11, se hace una inspección y este ingresa a este proceso, a esta línea de ensamble. Tenemos la 8, la 11, perdón, y seguimos con la 12, la 13, y en este proceso de la 13 ingresa otro proceso de ensamble donde tiene dos operaciones, una inspección. Aquí tenemos la operación 16 que se acopla a mi línea de producción y aquí lo vamos a identificar. Entonces este flujo de proceso o este conjunto de operaciones son 17 las que se vienen realizando, se hacen 5 inspecciones y yo puedo hacer un proceso de descripción de cada operación donde incluya tanto tiempos como distancias, ¿cierto? O cantidades. Aquí tenemos un breve ejemplo donde tenemos las diferentes operaciones, que esto ya se había identificado. Entonces tenemos la identificación de la actividad y cuánto se demora en tiempo. Pues en este caso la base de cálculo se trabaja a partir de 1 hora. Entonces tenemos dos actividades, tenemos una inspección, tenemos otra actividad que consiste en el fresado, tenemos una de eliminación de rebabas, la inspección de fresado, desengrasar y así sucesivamente como ya las habíamos trabajado. Entonces aquí tenemos como la identificación de este proceso, ¿cierto? Entonces tenemos las acciones, cómo se van trabajando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ingresa la 7, la 8, posteriormente tenemos la 9, 10, 11, 12, 13 y continuamos con la acción 14. Aquí tenemos los diferentes subprocesos, el proceso central de ensamblaje de un eje. Entonces aquí me dice que es motor de un rotor. Dentro de este ejercicio vamos a hablar sobre unos cursogramas analíticos, que son diagramas que van a identificar la trayectoria de un producto o un procedimiento y están sujetos como al análisis de esos procesos. Siempre un flujograma dentro de una empresa va a tener 3 bases posibles, que son trabajar un flujograma con respecto al operario, con respecto al material o a la máquina, o podemos hacer la interacción entre material operario, material máquina o hombre máquina, como el que ya habíamos empezado a trabajar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cursograma analítico donde se va a identificar cuántas acciones u operaciones estamos trabajando, en este caso las llamamos actividades. Tenemos cada una con su correspondiente simbología para poderlas identificar en esta parte. Acá tenemos el ejercicio de la descripción de la actividad, en qué consiste, cuánto se demora en este tiempo, lo trabaja por días, puede ser por horas o también por minutos dentro de una empresa y hacemos una respectiva operación. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos con un proceso de espera. ¿Cuánto se demora? 0.12, porque el ejercicio es solicitar una cita de atención médica. Entonces miren que esto es prestar un servicio y se maneja como el mismo objetivo. Hago una espera, solicito la cita, vuelvo a esperar cuando se presente la cita y empiezo a trabajar mis diferentes diagramas, ¿cierto? Entonces este ejercicio yo lo puedo identificar, lo puedo cuantificar tanto en tiempo total. Voy a identificar el número de acciones, que son 7, ¿cierto? Cuántos transportes, 1, cuántas esperas, 6, cuántas inspecciones, pues en este no tenemos, ni tampoco almacenamientos. Y aquí hago un resumen del ejercicio. Entonces digo, tenemos 7 operaciones, tenemos un transporte, tenemos 6 esperas para un tiempo de 41.46 días, ¿cierto? ¿Qué es la propuesta? Que yo pueda de estas actividades, bajo un análisis que era el que veníamos trabajando, yo pueda empezar a eliminar acciones que me están llevando mucho problema. Entonces hacemos que se baje
por ejemplo, de 7 a 6, de 1 a 0, de 6 a 3, y así voy a tener un porcentaje para poder identificar en qué ponderación o qué mejoramiento le puedo hacer como a ese tiempo. Y estoy mirando pues en la economía cuánto estoy gastando. Entonces así yo puedo identificar según estas acciones cuánto se podría demorar un proceso y cuánto me estoy ahorrando en tiempo. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos identificar. Acá tenemos otro diagrama, ¿cierto? ¿Cómo se lo podría trabajar? Pues es prácticamente igual al anterior. Cuando yo ya tengo, por ejemplo, un diagrama o dentro de un proceso productivo voy a hacer un análisis, puedo identificar los diferentes eventos o acciones que se pueden trabajar. No importa el área, ni el área de trabajo, ni el tipo de empresa. Todo mientras haya un proceso de transformación o prestación de un servicio o elaboración de un bien donde interaccionen tanto hombre, máquina y materiales, o en este caso materias primas, se puede desarrollar un ejercicio de identificación de esas condiciones, tanto de los tiempos como de los métodos o la forma que se están llevando. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, las diferentes acciones, que esto podría ser en una planta, ¿cierto? Tenemos el tiempo que cada una de estas acciones conlleva y podemos tener las distancias que se generan entre operaciones, como aquí, llevar, por ejemplo, una máquina entre una actividad a otra se demora 55 metros, tiene una distancia de 55 metros. Entonces yo lo que estoy haciendo es un ejercicio de identificar tiempos y distancias. Entonces con esto, pues posteriormente se puede plantear alguna alternativa donde yo empiece a reducir este tipo de movilidad. Este mismo ejercicio, después de hacerle el análisis, ¿cierto? De identificar los puntos de partida, lo que hacemos simplemente es posteriormente pasar a un diagrama, ¿cierto? A un cursograma donde vamos a identificar las operaciones, las inspecciones, transporte, demora, almacenaje, y hacemos la conexión de esas diferentes actividades para poder mirar, ¿cierto?, en dónde se está generando mayor tiempo, donde hay mayores acciones que se están ubicando o están como en el mismo espacio, para poder hacerle un ejercicio de distribución. Aquí miramos la distancia y el tiempo que cada una de estas toma para posteriormente presentar el resumen. Después de nosotros poder hacer o identificar el flujograma o el diagrama de proceso que yo tengo dentro de mi empresa, voy a tratar de hacer un diagrama de recorrido. Este diagrama de recorrido se lo hace sobre un plano para poder identificar cuáles son los desplazamientos que hace una persona entre áreas de trabajo, ¿cierto? Y cómo es ese desplazamiento tanto de la persona o puede ser también del material para poder analizar mejor ese punto de partida. Es por eso que nos dice, ¿cierto?, que nosotros debemos trabajar sobre un plano, sobre una zona de trabajo hecho o elaborado más o menos a escala, donde pueda identificar las diferentes posiciones de las maquinarias y puestos de trabajo, y voy a trazar los movimientos de un producto o de los componentes utilizando ciertos casos de la simbología que nosotros trabajamos dentro del cursograma para poder identificar esas acciones. Entonces miren que aquí tenemos, por ejemplo, un flujograma, y cuando hacemos esto lo vamos a conocer como un layout, ¿cierto? Entonces este layout o esta identificación del proceso, vamos a mirar que tenemos dentro del almacenamiento de la materia prima, posteriormente el recorrido que hace el producto dentro de la zona, podría ser identificar que aquí ya está un proceso muy largo de desplazamiento. La pregunta es, ¿será adecuado tener un almacén de materias primas a este lado o por qué no lo ubicamos
antes del proceso de inspección, entonces, o perdón, de transformación. Entonces lo que hace de aquí empieza un proceso ya de trabajo, de transformación, y miramos que esto tiene un recorrido a las diferentes estaciones. Aquí tenemos los diferentes operarios con sus respectivas máquinas y empezamos a mirar cómo se mueve el diagrama, el producto dentro de esta área de trabajo. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Llega el producto, pasa a otro proceso, ¿sí? Tenemos el proceso de transformación o de desarrollo, ¿sí? Y posteriormente llega al área de empaque y almacenamiento de producto en proceso. Aquí, ¿qué podemos identificar? Pues no estamos de acuerdo con este diagrama, porque muchas veces aquí se puede presentar si estoy mirando, por ejemplo, un área, un proceso de alimentos, se me generaría una contaminación cruzada. Entonces el ejercicio de distribución de áreas de trabajo debería ser de diferente forma. Entonces sí, hay que tener en cuenta dónde son los ingresos y salida de materiales de la planta. Entonces así yo puedo hacer que estas áreas, por ejemplo, que me queden acá y que el proceso sea como en especie de una S